Buenas, somos el grupo A del tema clasificación de imágenes utilizando redes neuronales. Eh, los integrantes somos Luis Jiménez Quispe, Cayupe Pardo Jocelyn, Robert Núñez Poma, Yasmín de la Cruz Zulca y Ori Villegas Iguas. Primero haremos una pequeña introducción, lo cual, ¿cuál es, no? Bueno, tenemos que la IA, ¿no? Que está relacionado con otro tema de creación de imágenes, que es una forma simple, un conjunto de algoritmos que intenta simular la inteligencia humana, ¿no? El Machine Learning es uno de los tantos algoritmos y el Deep Learning es una de las técnicas de Machine Learning. El Deep Learning se origina en una red neuronal artificial, que es una estructura de red con múltiples capas ocultas que por general utilizan el modelo neuronal convolucional para clasificar imágenes, con el mayor desarrollo de las ciencias sociales y la tecnología. La investigación de los científicos sobre redes neuronales artificiales ha entrado gradualmente en un periodo de cuello de botella, ¿no? Y ha nacido el algoritmo de propagación hacia atrás. Bueno, hablaremos sobre el algoritmo que hemos escogido para poder hacer la clasificación de imágenes, ¿no? Que tenemos el de redes neuronales convolucionales. Bueno, las redes neuronales convencionales son un tipo de redes neuronales artificiales donde las neuronas corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza visual primaria de un cerebro, ¿no? Biológico. Ese tipo de red es una variación de una percepción multicapa. Sin embargo, debido a que su aplicación es realizada en matrices bidimensionales, son muy efectivas para tareas de visión artificial como en la clasificación de imágenes o de segmentación de imágenes, entre otras aplicaciones, ¿no? Como cualquier red empleada para clasificación, al principio esta red tiene una fase de extracción de características compuestas de redes convencionales. Luego hay una reducción por muestreo y al final tendremos neuronas de percepción más sencillas para realizar clasificación de imágenes sobre las características extraídas, ¿no? Bueno, la fase de extracción de características se asemeja al proceso estimulante en las células de la corteza visual. Esta fase se compone de capas alternas de neuronas convolucionales y neuronas de reducción de muestreo. Según progresan los datos a lo largo de esta fase, se disminuye una dimensionalidad, siendo las neuronas en capas lejanas mucho menos sensibles a perturbaciones en los datos de entrada, pero al mismo tiempo siendo estas activas por características cada vez más complejas. Y ahora, ¿cómo se logra que una red convolucional aprenda, no? Bueno, en este caso la CNN, que serían las redes convolucionales en inglés, aprende a reconocer una diversidad de objetos dentro de sus imágenes, pero para ello necesitan entrenarse. Previo a esto, con una cantidad importante de muestras. Y a su vez, poder generalizarlo a esto es lo que se conoce como el proceso de aprendizaje de un algoritmo. Nuestra red va a poder reconocer, por ejemplo, un cierto tipo de célula porque ya ha visto anteriormente muchas veces, pero no solo buscará células semejantes, sino que podrá inferir imágenes que no conozca, pero que relacionen y en donde podrá existir similitudes con las otras, ¿no? Y esta es la parte inteligente del conocimiento, ¿no? Que se está haciendo. Entonces, primero haremos los pasos, ¿no? ¿Cómo se hace esto, no? Como dicen, todo comienza con un píxel, que para comenzar, la red toma todo como entrada los píxeles de una imagen. Si tenemos una imagen con apenas de 28 por 28 píxeles de alto y ancho, esto equivale a utilizar 784 neuronas. Y eso sí, solo tenemos un solo color, escala de grises, ¿no? Si tuvieras una imagen a color, necesitaríamos tres canales RGB, que serían rojo, verde y azul, ¿no? Que teníamos ahí, que sería en el preprocesamiento. Entonces usaríamos 28 por 28 por 3, ¿no? Que sería 2352 neuronas. Esas neuronas constituyen nuestra capa de entrada. Entonces, antes de alimentar esa red, hay que recordar que como entrada nos conviene, mejor dicho, convertir los valores entre 0 y 1. Por tanto, tendremos que dividir todo esto entre 255. ¿Por qué? Porque este 255 es por los colores de los píxeles que tienen valores de 0 al 225. Y ahora se pasará con mi compañero. Bueno, continuando con la estructura del algoritmo red neuronal convolucional, vamos a convolución. Bueno, convolución es uno de los procesos más distintivos de estas redes, el cual consiste en tomar un grupo de píxeles de la imagen de entrada e ir realizando un producto escalar con una matriz a la que se le llama kernel. Este kernel va a recorrer todas las neuronas de entrada y se obtendrá una nueva matriz, la cual será una de las capas ocultas.
Van a recorrer la imagen aplicando la operación que está definida por el producto escalar de estas dos matrices, que es la imagen entrada y kernel, la cual el I es la imagen y K es el filtro o kernel de tamaño M por N, a la cual se le aplica, que es generalmente una matriz cuadrada, y el I y el J, bueno, es la posición en la que se encuentran los píxeles, ¿no? Bueno, el kernel se puede representar como esta figura se ve aquí, en donde se tiene esta imagen, bueno, en este caso es un binario, y vemos que el resultado nos da en el cual el salto que va a realizar el kernel va a ser solo de un píxel, ¿no? Bueno, así se obtendría realizando todas las operaciones del producto escalar de la imagen de entrada y el kernel. Bueno, filtro, un conjunto en kernel. Bueno, el objetivo de este procedimiento va a ser obtener mapas de activación o características, los cuales se activan pasar los filtros por las regiones de interés de una imagen, las cuales tienen las siguientes características que busca cada capa, así como bordes, líneas, contornos, sombras, tal como se muestra en esta imagen, en el que se tiene la imagen original, y aplicando el filtro de kernel, vemos que solo le interesan los bordes, ¿no? Bueno, el volumen de estos datos que se tengan a la salida dependerá directamente de la cantidad de filtros que se usan como entrada, el relleno de ceros y el campo visual del filtro. El rellenar de los ceros como bordes de la imagen es para que se ajuste al tamaño de la imagen del filtro, a la cual ha barrido, ¿no? Bueno, eso es todo. Empezaremos con la función de activación. Es una función matemática de la forma fx que se agrega a una red neuronal artificial para ayudar a la red a aprender patrones complejos de los datos. En otras palabras, simplificando, toma la señal de salida de la celda anterior y la convierte de alguna forma que pueda tomarse como entrada para la siguiente celda. Aquí tenemos una comparativa de una red neuronal biológica y un modelo matemático, en el cual las dendritas de la anterior neurona empiezan a entrarse con medio de x0, x1, los valores, y dentro de la neurona ya se hace una sumatoria de una serie de funciones. La función de activación se encarga de desplazarlo en rangos que se van a ir tomando para la siguiente entrada. La función de activación puede ser básicamente en dos. Función de activación lineal, la cual actualmente ya no es muy utilizada, puesto que la parte de la salida no tiene rangos específicos. Puede ser millones y millones, de arriba para abajo. No hay límites. Y continuamos con la función de activación no lineal. En este caso hemos notado 5. La función umbral o escalón, en este caso se puede utilizar un ejemplo clásico de que cuál es la probabilidad de que yo compre o no compre una cosa, puesto que si es negativo va a ser 0, si es positivo es 1. De frente, dos categorías nomás. Función sigmoide. En esta función, si el x es muy negativo va a ser 0, si x es muy positivo va a ser 1. Ahora, ¿cuál es el problema de la función sigmoides? Es simple, tiene dos problemas. Uno, está muy descentralizada. Si vemos en el medio, te queda con un valor de 0.5. Y ahora, el segundo problema es la desaparición de la gradiente a lo largo entre más te alejas, desaparece. Lo mismo pasa con la función de tangente hiperbólica. Si bien en esta función sí está centralizada, tiene el mismo problema de desaparición de gradiente, lo cual va a generar ciertos problemas a lo largo de los filtros. De ahí tenemos la función ReLU. La función ReLU tiene una función igual a 0 si es que siempre y cuando el x sea negativo y una función normal si es que el x es positivo. Y ahora, ¿cuál es el problema de la función ReLU? Si bien es la más utilizada por un aprendizaje muy rápido de las neuronas, el problema es que si la función es igual a 0 en el segundo cuadrante, su gradiente también es 0, su derivada va a ser 0, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona una muerte de neuronas. Y para evitar tanta problemática entre esas, se ideó la función ReLU, que es como para un x mínimo, una pequeña desviación, pero es muy igualito. Después tenemos la función softmax, que eso se encarga para diferentes categorías múltiples. Por ejemplo, si le das de entrada a una fruta, ¿cuáles son las probabilidades? Imaginemos 20% que sea melón, 30% que sea papaya, 50% que sea una manzana. La función softmax, más que nada, se encarga de categorizarlas por diferentes. También teniendo en cuenta que la suma de todas las probabilidades va a ser 1 y que se toma la que tiene mayor cantidad o rango, pues en este caso el 50%, que sería la manzana. De ahí tenemos el muestreo subtabli, que es simple, es el filtro que reduce el contenido de información de la señal original a un nivel apropiado para la nueva frecuencia de muestreo.
Un ejemplo, tenemos la imagen, pasa por distintos procesos con tal de que se tenga una serie de características, un mapeo. Ahora, ¿por qué muestreamos? Simple. Al continuar entre capas por capas, nos damos cuenta que el número de energía o la capacidad de potencia que se va a utilizar para la siguiente va a ser cada vez mayor. Ejemplo, 28 por 28. El siguiente, la segunda capa, ¿cuál sería? 28 por 28 por 32. Siguiente, y así se va a hacer exponencialmente grande. Y ahora, ¿por qué muestreamos? Simple, para reducir a ecuaciones más específicas o características, y con ellas trabajamos, lo ampliamos y volvemos a reducirlo. Un ejemplo sería el aquí aplicado, que es Max Pooling, que es el más utilizado, en el que se redujo un cuadrante de 4x4 a 2x2. Literalmente se redujo una mitad. Ahora continúo con mi siguiente compañero en la parte de Max Pooling. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar lo que es el Max Pooling y de qué trata, ¿no? Bueno, son capas que se encargan de esta información, ¿ya? De lo más profundo. Como podemos ver en la imagen, lo que hace es extraer ciertos cuadritos más significativos para poder representarlo, un sobreajuste, ¿no? Lo que ayuda es que mejora la compatibilidad que favorece a la obtención de representaciones invariables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las pequeñas transacciones nos aportaría y asimismo también prevé un posible sobreajuste, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el siguiente concepto es el capa full connect, que lo que trata más que todo es que vea cada píxel como si fuera una neurona independiente, ¿no? Y se despega lo que vendría a ser algo tradicional, que era que cada uno se conecta, ¿no? Como está en el cerebro, ¿no? Se conecta, se conecta. No, cada píxel es independiente. Por lo tanto, te da más información porque te ayudaría a encontrar ciertos patrones. Y esto es muy importante. Por eso también este concepto lo puse. Es muy, muy relevante, ¿no? Tenerlo en cuenta, en consideración. ¿Y por qué? Porque vamos a ver también qué son las capas convolucionales, ¿no? A diferencia también de tradicional, esta capa de neuronas lo que hace es conectar con otras, ¿no? Eh, Ahora, pasa a través de filtros para extraer información. Tiene ciertas ventajas y desventajas. Las ventajas es que tiene una conexión local. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que son las conexiones más pequeñas. Al ser más pequeñas, son más sencillas, más fáciles de ver. No hay tanto, no es como que todo se conecta con todos, entonces un enredo, ¿no? Son más pequeñas. ¿Qué más? El peso es compartido. En el tradicional es como que cada conexión tiene un peso determinado, ¿no? En cambio, este de acá es más, todas comparten el peso. Y el de muestreo lo que vendría a hacer es que reduce ciertos parámetros que no aportan al sistema, ¿no? Entonces también nos ayudaría. Ahora, en las ventajas vamos a ver que hay demasiados parámetros. Y eso es porque cuando ya son 1000 más o menos, o más de 1000, ya comienza a ser un poquito más tedioso, porque ya los parámetros también aumentan, ya será millones por capa, entonces hay un poquito su desventaja. Lo voy a dejar para que vean. Y aquí vamos a ver también que sin uso, dice, de ubicación entre las píxeles. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que ya no necesita la ubicación de las píxeles, sino más que todo es como que extrae la información. Por lo tanto, no es tan necesario, no toca como la tradicional. Por eso es que vendría a ser una desventaja, ¿no? En cierto aspecto. También tiene un límite de red. Y eso es más que todo por la escalabilidad que tiene muy bajo, por lo tanto, tiene como un límite en la red, ¿no? Esa es su mayor desventaja que tiene, ¿no? A continuación, mi compañero les seguirá hablando de estos conceptos importantes, ¿no? Ya les habla Yasmín y les voy a comentar sobre conectar una red neuronal tradicional. Redes neuronales tradicionales convolucionales es un tipo de red neuronal artificial con aprendizaje supervisado que procesa sus capas imitando al córtex visual del ojo humano para identificar distintas características en las entradas que en definitiva hacen que pueda identificar objetos, ¿no? Y ver. Recordar que una red neuronal deberá aprender por sí sola a reconocer una diversidad de objetos dentro de imágenes y para ello necesitaremos una gran cantidad de imágenes que se pueda leer a más de 10.000 imágenes de gatos y otras 10.000 imágenes de perros, ¿no? Para que esta red pueda captar características únicas de cada objeto y a su vez
poder generalizarlo, y esto para que pueda reconocer cuando un gato es negro, es de color blanco, está saltando, sí, está corriendo, etcétera. Que observamos, ¿no? Una imagen y esta es una matriz de píxeles. El valor de cada píxel va de entre 0 a 255, pero se normaliza para una red neuronal entre 0 y 1. Ahora, ¿qué más decimos, no? Importante. Antes de alimentar la red, recuerda que como entrada nos conviene normalizar los valores. Los colores de los píxeles, ¿sí? Tienen un valor que va entre 0 y 255. Haremos una transformación. El valor de cada píxel sería valor entre 255. Te va a dar siempre un valor entre 0 y 1. Acá observamos, si yo quiero que salga, ¿no?, una matriz a color, esta va a estar compuesta de ¿qué colores? De 3 canales. Canal rojo, verde y azul. ¿Sí? Ahora, el CNN y el algoritmo de backpropagation en las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son un tipo de machine learning, ¿bien?, que pretende imitar el funcionamiento del cerebro humano. Para ello se emplean nodos, neuronas, que conectan entre ellas, entre distintas capas, y que intentan imitar el modelo de aprendizaje del cerebro humano. Se trata de un procesamiento complejo dentro de un campo de la inteligencia artificial, que cada vez está más desarrollado, ¿no? Como por ejemplo las redes antagónicas generadoras. Decimos que un elemento clave para la programación en algunos algoritmos para las redes neuronales es el algoritmo de backpropagation. Se trata de un método de cálculo que se emplea, ¿no?, para entrenar sistemas para este tipo de aprendizaje automático. Para ello se emplea un método de 2 fases, la adaptación y la propagación. El algoritmo de backpropagation sirve para poder detectar cuánta culpa tiene cada uno de los nodos de la red en los posibles errores. ¿Qué más podemos decir? Que las redes neuronales que utilizan el método de aprendizaje supervisado, ya que se tiene que entrenarlas antes que estas funcionen por sí solas. Fue el método de backpropagation el que reactivó y revolucionó las investigaciones de este sector del machine learning, que aunque a posteriori parezca un razonamiento lógico y sencillo, tardó mucho tiempo en desarrollarse. La idea de backpropagation es ir calculando el error hacia atrás. Esto es comparar el valor de salida y la red de valor deseado del training, ¿no?, e ir reduciendo dichos errores, modificando los pesos de cada una de estas conexiones. El método de descenso del gradiente es un método muy utilizado en general en el machine learning, mientras que en backpropagation es el que se aplicará de forma más concreta a una red neuronal.